Normalmente, cuando pensamos en el equilibrio de poder mundial, solemos tener en la cabeza una especie de precisión casi, no sé, radiográfica. Sí, como una visión muy binaria de las cosas, ¿no? Exacto. Piensa en la Guerra Fría, por ejemplo. Era como mirar una placa de rayos X en el médico, o sea, todo estaba clarísimo. Sabías exactamente cuántos tanques tenía la otra superpotencia. Claro, sabías dónde estaba atracado su portaaviones o cuántas cabezas nucleares había en cada silo. Se veía perfectamente quién tenía la ventaja tecnológica y financiera. A ver, es una forma muy cómoda de ver el mundo. A la mente humana le reconforta que la jerarquía global sea visible y, sobre todo, cuantificable. Totalmente. Nos da seguridad pensar que las amenazas están ordenadas y respaldadas por presupuestos de defensa que podemos leer en un papel. Pero claro, luego te asomas al abismo de la guerra asimétrica moderna y esa máquina de rayos X pues revienta en mil pedazos. Ya no sirve de nada. De repente ya no estamos mirando un mapa ordenado, sino un panorama táctico tremendamente turbio. Fíjate que estamos llegando a un punto donde un trozo de plástico con alas y circuitos impresos comerciales, que cuesta menos que un coche de gama media, tiene la capacidad real de paralizar la logística de todo un imperio. Madre mía. Y esa es la definición absoluta de aguas turbias estratégicas. O sea, las reglas matemáticas que han gobernado los conflictos militares desde la Segunda Guerra Mundial, esa idea de que quien gasta más gana, pues se están reescribiendo a una velocidad de vértigo. Y precisamente de eso va nuestra exploración a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en esta evolución de la guerra asimétrica. ¿Qué falta hace, la verdad? Sí, queremos entender la doctrina militar actual de Irán, diseccionar el impacto brutal que están teniendo los drones de bajo coste y, bueno, meternos de lleno en un debate que tiene a los historiadores divididos. O sea, estamos viviendo un eco peligroso de la década de 1930. Una pregunta que da vértigo. Ya ves. Y para hacer esto tenemos una pila de documentos fascinante, ¿verdad? Desde luego. Hoy cruzamos datos de... tenemos un informe militar recién desclasificado sobre tácticas iraníes. Oro puro. Sí, y lo cruzamos con análisis técnicos, como un artículo fantástico de la revista SUAVV Noticias sobre enjambres de drones. Súper interesante ese. Y por la parte geopolítica e histórica, tenemos un ensayo académico del investigador Roland Branchen, además de varias columnas de opinión internacionales que chocan frontalmente. Sí, opiniones súper dispares. Totalmente. Tenemos desde el Jerusalem Post hasta el Ma-Sinshu asiático, pasando por un simposio de economistas de The International Economy. Oye, y antes de meternos en harina, creo que es vital hacer una aclaración para quien nos escucha. Como anfitriona, estoy segura de que esto es clave. Al cruzar fuentes tan dispares, inevitablemente nos topamos con opiniones políticas profundamente polarizadas. Claro, es inevitable a tocar estos temas. Tenemos en la mesa textos que rozan la extrema derecha y otros con una visión marcadamente antioccidental. Y a ver, nuestra misión hoy no es comprar el discurso político de nadie. Para nada. Ni tomar partido por ninguna ideología. Nos da igual la bandera. Nuestro único objetivo es diseccionar los datos puros, las lógicas tácticas y comprender la conversación global que se está dando en el material original de forma totalmente imparcial. No la propaganda. Exacto. Y si alguien que nos está escuchando de camino al trabajo o, no sé, haciendo la compra, se pregunta por qué debería importarle un informe de inteligencia militar, pues la respuesta es el bolsillo. Así de crudo. Entender cómo la tecnología barata altera el tablero mundial es clave para comprender por qué de repente se dispara el precio del transporte marítimo, por qué la energía fluctúa salvajemente o cómo se están rediseñando las leyes de seguridad en el cielo de nuestras propias ciudades. Todo está conectado. Para llegar a ese impacto en el día a día, primero tenemos que entender la física y la matemática de lo que está ocurriendo sobre el terreno. Las decisiones geopolíticas no ocurren por arte de magia, están limitadas por lo que la logística militar permite hacer. Vale, vamos a desglosar esto, porque el informe de inteligencia sobre la estrategia de Irán plantea una táctica de 2 niveles que me parece fascinante. Pensemos en un boxeador. A ver. Imagina un púgil que tiene una envergadura larguísima, unos brazos que le permiten golpear a su oponente desde la otra punta del ring sin tener que acercarse. Pero, al mismo tiempo, este boxeador ha convertido su propia esquina, su territorio, en un campo de minas intransitable. Si te acercas a pegarle, vuelas por los aires. Me encanta esa analogía. El símil del boxeador ilustra a la perfección el primer nivel, lo que el informe denomina defensa avanzada. Vale.
Esos brazos largos representan una estrategia de contención externa. Irán asume que no puede ganar un choque frontal convencional contra una superpotencia, así que su objetivo es librar la guerra lo más lejos posible de sus fronteras. Claro, alejando el peligro. ¿Y cómo lo logran en la práctica? Pues mediante capacidades cibernéticas globales y misiles balísticos como el Shahid HAK-Qasem, que tiene un alcance, fíjate, de 2.000 kilómetros. Una barbaridad. ¿Y la flota naval asimétrica en el estrecho de Hormuz? No. Mencionan pequeñas lanchas rápidas y ese buque portadrones, el Shahid Bakeri, que básicamente es una plataforma de lanzamiento móvil para acosar rutas comerciales. Exactamente. Pero el elemento central de esos brazos largos son las fuerzas proxy, como los hutíes en Yemen. Ah, claro. Utilizar estas milicias aliadas crea una capa de ambigüedad fundamental. Sí, lo que permite la famosa negación plausible. O sea, no es el ejército iraní disparando oficialmente, es un grupo aliado. El efecto destructivo es el mismo, pero obliga al adversario a diversificar su atención y frena las represalias directas por miedo a una escalada diplomática. Totalmente incontrolable, sí. Y lo fascinante de esto es, ¿qué pasa si ese escudo externo cede? Si alguien decide ignorar los brazos largos e invadir el territorio, es cuando el atacante pisa el campo de minas. El segundo nivel. Eso es. El segundo nivel, la defensa en mosaico. Esta es la estrategia interna, diseñada asumiendo que las comunicaciones centrales van a ser destruidas el primer día. Ese es el kit de la cuestión del mosaico. O sea, no es un ejército tradicional esperando órdenes de un general en un búnker. Para nada. El informe detalla cómo la Guardia Revolucionaria, la milicia civil Basij y el ejército convencional, el Artesh, se fragmentan. Cambian espacio por tiempo. Tienen autoridad preaprobada para llevar a cabo una guerra de guerrillas, ¿verdad? Exacto, de forma totalmente descentralizada. Bloque por bloque, ciudad por ciudad. El objetivo no es ganar una batalla de tanques en la frontera, sino desangrar al ocupante maximizando las bajas enemigas hasta que el coste político para el invasor sea insoportable. Es una estructura diseñada para sobrevivir a la decapitación del liderazgo. Pero, a ver, quiero volver a esos brazos largos por un momento, porque es aquí donde la tecnología de drones entra en juego y las matemáticas se vuelven locas. Totalmente locas. Leyendo el artículo técnico de SSUAV Noticias, te das cuenta de que el dron Shahed 136 ha roto la economía militar. Le ha hecho saltar por los aires. Históricamente, proyectar poder aéreo a miles de kilómetros requería aviones de combate multimillonarios, pilotos entrenados durante años y una logística colosal. Sí, portaaviones enteros. Claro, pues ahora el poder aéreo se proyecta con municiones merodeadoras. Y el terror que infunde el Shahed no es tecnológico, no es furtivo, no es supersónico. Hace el ruido de un cortacésped viejo. Ya, literal. Su verdadero peligro es su ridículo coste de producción. Unos 20.000 euros por unidad, usando piezas que prácticamente puedes comprar por Internet. Y ahí está la trampa que desestabiliza a Occidente. O sea, ponte en la piel de un comandante de defensa aérea. Ves en el radar un enjambre de docenas de estos drones dirigiéndose a una central eléctrica. Tienes que derribarlos, obviamente. Claro, no te queda otra. Y para derribar un trozo de plástico de 20.000 euros, tienes que disparar un misil interceptor del sistema Patriot o de la cúpula de hierro. Y cada uno de esos interceptores te cuesta 2 millones de euros. Es un jaque mate económico. El atacante no necesita que el dron impacte en el objetivo para ganar. La táctica de saturación a baja altitud busca obligar al defensor a vaciar sus inventarios de misiles de alta tecnología. Una sangría financiera. Imaginan la angustia de ese comandante. Si no disparo, destruyen la infraestructura civil. Si disparo y gasto mis reservas de 2 millones de euros contra drones baratos, abro lo que los tácticos llaman una ventana ciega. Una ventana ciega donde te quedas sin munición defensiva, el cielo queda desprotegido, y es entonces cuando el atacante lanza los misiles balísticos hipersónicos, que son los que realmente hacen el daño estructural y a los que ya no puedes interceptar. Es maquiavélico. Muy calculado. Pero, a ver, si la superioridad tecnológica de Occidente puede ser agotada por una flota de drones baratos, significa que todos esos armamentos multimillonarios se han vuelto obsoletos de la noche a la mañana. Obsoletos no, porque siguen siendo necesarios contra cazas y misiles balísticos, pero sí son tremendamente ineficientes contra esta amenaza concreta. Por eso, el artículo técnico subraya cómo esta crisis está forzando la evolución de los sistemas antidrón, los famosos CUAS.
Ah, claro, la respuesta tecnológica. Las potencias están invirtiendo desesperadamente en armas de energía dirigida, como los láseres de alta potencia o sistemas avanzados de guerra electrónica para freír los circuitos de los drones. Munición que cuesta céntimos por disparo, literalmente el coste de la electricidad. Y esto me lleva de vuelta a quien nos escucha, porque esta carrera armamentística no se queda en el campo de batalla. Toda esta tecnología de interferencia y control de enjambres está dictando cómo se va a organizar el cielo sobre nuestras cabezas. Hablamos de la aviación civil. Totalmente entrelazado. El sistema U-Space, que es el marco europeo para gestionar el tráfico de drones comerciales, está integrando directamente las lecciones de esta guerra asimétrica. Es lógico. Si vas a tener drones repartiendo paquetes o vigilando el tráfico urbano, necesitas asegurar que ese espacio aéreo civil esté blindado contra interferencias maliciosas o ataques de bajo coste. Las leyes que regulan el cielo urbano de mañana se están escribiendo hoy basándose en las tácticas del estrecho de Hormuz. Es un efecto mariposa brutal. Y precisamente porque esta tecnología barata permite a actores regionales golpear a los grandes imperios muy lejos de sus fronteras, estamos presenciando un nivel de tensión y escalada diplomática sin precedentes. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque parece el guión de un thriller político. Las fuentes de opinión que tenemos lo retratan con una ironía aplastante. Es el choque de narrativas lo que resulta más revelador. Totalmente. Por un lado, tenemos el análisis del Jerusalem Post, que califica el ataque con misiles de Irán de abril de 2024 como un error estratégico tremendo. Argumentan que, lejos de proyectar poder, esa acción consiguió lo impensable, que es obligar a países árabes y a Israel a colaborar tácticamente. En una defensa aérea conjunta, ¿no? Forjando una alineación defensiva inédita en la región. Exacto. Un error de cálculo histórico. Un tiro por la culata estratégico. Pero luego cruzamos el mundo y leemos el Maisin-Chu asiático sobre la operación militar estadounidense de febrero de 2026. Y la perspectiva cambia radicalmente. Da un giro de 180 grados. Esta es la parte que parece de película. Imagina que dos grandes maestros del ajedrez llevan meses en una partida tensísima, agotadora. Finalmente se miran, asienten y se dan la mano por encima de la mesa para acordar tablas. Y justo mientras se estrechan la mano, uno de ellos saca un martillo y destroza el tablero a golpes. Esa imagen mental capta perfectamente la indignación de la fuente asiática. El artículo relata cómo Estados Unidos ejecutó ataques militares de decapitación contra el alto mando iraní en Teherán en el momento exacto en que ambos países mantenían negociaciones nucleares secretas a través de Omán. Y lo que denuncia el artículo no es solo el ataque, sino la arrogancia diplomática posterior. Mencionan esa anécdota en el despacho Oval entre el presidente Donald Trump y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi. Una anécdota cargada de veneno histórico, la verdad. El artículo describe cómo el presidente estadounidense se jactó del factor sorpresa del ataque frente a la mandataria japonesa, bromeando sobre el concepto de los ataques sorpresa y mencionando Pearl Harbor. ¡Qué locura! La columna asiática expone aquí un doble rasero flagrante. En 1941, cuando Japón atacó por sorpresa, mientras sus diplomáticos simulaban negociar la paz en Washington, Franklin D. Roosevelt lo consagró como el Día de la Infamia, el acto supremo de traición internacional. Pero claro, cuando Estados Unidos hace exactamente lo mismo en 2026, golpear en medio de negociaciones de paz, los gabinetes de prensa lo empaquetan y lo venden al mundo como una genialidad estratégica y una intervención brillante. Es una hipocresía que el autor denuncia sin miramientos. Ahora, dejando a un lado la hipocresía política, yo quiero cuestionar la táctica en sí. O sea, ¿funciona realmente esta táctica de decapitación? Volvamos a la defensa en mosaico de la que hablábamos. Si todo tu país está estructurado de forma descentralizada para operar sin líderes, ¿de qué sirve eliminar a la cúpula? Estás cortándole la cabeza a una estrella de mar, no a una serpiente. Exacto. Y ese es el gran fallo de cálculo que señalan el informe de inteligencia y el artículo asiático. Ambos lanzan una advertencia fundamental. En la guerra asimétrica, el atacado puede convertirse en el ganador. Irán no es un campamento rebelde, es una nación de 90 millones de personas. Con una geografía súper hostil además. Montañosa, con redes subterráneas y diseñado para la guerra de desgaste. O sea que al eliminar a la cúpula, en lugar de rendición, provocas el caos. Creas un vacío de poder que engendra una resistencia mucho más incontrolable y descentralizada. Y fíjate a dónde nos lleva eso. Las fuentes trazan un paralelismo ineludible con la guerra de Vietnam. Es el espectro de Vietnam aplicado al siglo XXI.
En este tipo de conflictos urbanos, las victorias espectaculares y la eliminación de líderes no significan nada si el adversario está dispuesto a absorber años de castigo. Claro. El ocupante se empantana en un laberinto táctico, drenando su economía y su voluntad, mientras la milicia solo tiene que resistir. Y es precisamente este nivel de inestabilidad, esta narrativa de ataques sorpresa e infamias, lo que ha hecho que tanto académicos como políticos recurran al mismo paralelismo histórico, los años previos a la Segunda Guerra Mundial, Es un instinto casi automático. lo que nos lleva al ensayo académico de Roland Brangen, Ecos de la década de 1930. Pero, ¿es una comparación válida o puro pánico inducido? Bueno, Branchen estructura su argumento identificando 4 líneas de falla idénticas entre ambas épocas. A ver, la primera que menciona es el revisionismo expansionista. Compara la anexión de Austria por parte de Alemania en el 38 con la de Crimea por Rusia en 2014, ¿no? Exacto. Misma justificación, reclamar derechos históricos. Y además menciona un dato escalofriante, el aumento del 300% en los ejercicios militares de China sobre Taiwán, solo en 2024. Una barbaridad. La segunda línea es el retroceso democrático global. Sí, la tercera es la erosión paralizante de las instituciones multilaterales. Compara el fracaso de la Sociedad de Naciones en Manchuria o Abisinia con la crisis actual y la parálisis de la ONU. El paralelismo es doloroso. Pero la cuarta línea de falla es la que me parece que conecta más con la calle, con la sociedad civil, que es la tensión económica intergeneracional. Los datos ahí son tremendos. El hecho de que los ingresos de los jóvenes hoy sean un 13% inferiores a los de sus padres en la misma etapa de la vida. Es el motor mismo del extremismo, ese resentimiento económico. Vale, entiendo las fallas estructurales. Pero sinceramente tengo que cuestionar severamente esta narrativa. O sea, cuando veo que se compara a líderes actuales como el presidente iraní o ruso con Hitler, hombre, pregunto si no es simplemente teatro político para justificar intervenciones militares en lugar de un análisis objetivo. Y haces bien en cuestionarlo. El Simposio de Economistas Internacionales aborda justo esto para dar una visión equilibrada. Hay quienes defienden el paralelismo, apuntando a la retórica antisemita, las ambiciones nucleares y el miedo a repetir el error del apaciguamiento de los años 30. Ya. ¿Y por qué otros dicen que es una exageración peligrosa? Porque a nivel logístico las diferencias son abismales. Irán no tiene la capacidad industrial de la Alemania de entonces. Es solo una potencia regional. Hitler era un dictador absoluto, mientras que el liderazgo iraní tiene múltiples contrapesos internos. Y el contexto global es distinto. Hoy existe la disuasión nuclear mutua, la destrucción asegurada, y Estados Unidos no está en una fase aislacionista. Claro, no puedes analizar la geopolítica de hoy con las gafas de 1938. Y si conectamos esto con el panorama general, el peligro real es la trampa cognitiva. Comprar ciegamente la narrativa de la década de los 30 empuja a los líderes a pensar que la guerra preventiva es la única solución moral y lógica. Madre mía. Lo cual, irónicamente, podría detonar el mismo desastre global que intentan evitar. La prevención como detonante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Creo que es el momento perfecto para resumir nuestro viaje de hoy. Hemos pasado de ver cómo drones comerciales modificados de 20.000 euros pueden paralizar imperios, hasta desempacar la hipocresía de los ataques diplomáticos sorpresa. Y desmitificar el fantasma de la Segunda Guerra Mundial, claro. Exacto. Y recalcar que esto no es una teoría lejana. La inestabilidad en el estrecho de Hormuz o las nuevas leyes para drones comerciales afectan desde el precio de la cesta de la compra hasta la seguridad de nuestras ciudades. Todo nos impacta directamente. Es un nivel de interconexión asombroso, y repasando toda esta pila de documentos, me asalta una última reflexión que me gustaría dejarle a la audiencia y que construye sobre lo que hemos discutido. Adelante. Hemos pasado toda la sesión buscando paralelismos en los grandes conflictos entre Estados-nación de la década de 1930. Pero si la guerra asimétrica permite a los actores pequeños agotar económicamente a los grandes imperios, y la hiperconectividad digital propaga fanatismos a escala global sin respetar fronteras, tal vez el siglo XXI no se encamina hacia una nueva guerra mundial convencional. No. Quizás quien nos escucha debería preguntarse, ¿y si el futuro del conflicto global se parece mucho más a las prolongadas, ideológicas y apátridas guerras de la Edad Media, pero libradas con tecnología de enjambres del siglo XXI?
Madre mía, es una idea que rompe todos los esquemas que traíamos y que nos deja muchísimo para pensar y explorar por nuestra cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis de nuestras fuentes. Sigan cuestionando los titulares y explorando bajo la superficie. Hasta la próxima.